Valorar en primer lugar la importancia del acto que hemos celebrado hoy aquí en Bilbao, un acto en el cual nos hemos juntado muchas personas jóvenes para intentar plantear problemáticas que tienen que ver con la Unión Europea y que tienen que ver con la situación que estamos viviendo actualmente e intentar en ese sentido pues articular, ¿no?, una respuesta ciudadana que se haga visible el próximo 25 de mayo, el próximo domingo, en las urnas, porque es necesario que a partir del próximo 25 de mayo logremos digamos, trasladar, ¿no?, este ciclo de movilización social, sindical, política que venimos viviendo en el contexto del Estado español en los últimos años y que logremos trasladarla al Parlamento Europeo para hacerle frente a la Troika en su terreno día a día y oponernos, ¿no?, convertirnos en un poder que diga no a estas políticas que únicamente obedecen a los mercados financieros y a la banca. Hemos estado desarrollando un encuentro con el área de juventud de Ezker Anitza y también con Iratxarri Eki para tratar sobre todo los problemas específicos de la juventud en este marco de la Unión Europea, ¿no? Y hablando de lo importante que es para la juventud concienciarse de que hay posibilidad de cambiar las cosas, que hay posibilidad de cambiar las cosas dentro de esta Unión Europea en el corto plazo, pero que aspiramos además a otro modelo de integración regional que empiece por los países del sur y que sea eminentemente democrática, eminentemente social y una Europa que tenga en cuenta a la juventud y que no acepte cifras de más del 57% del paro como tiene el Estado español. Por tanto, ante este domingo, llamar a votar y a la juventud llamar a votar a esta candidatura de la izquierda plural de Ezker Anitza Izquierda Unida y Iratxarri Eki.